Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí en esta tarde calurosa. Es verdad que el acto lo hemos preparado con muy poquito tiempo. Ha sido todo muy deprisa, muy inmediato, con lo cual todavía os agradecemos doblemente el esfuerzo que habéis hecho por estar presentes en la comunicación tan escueta que hemos tenido. Lo agradecemos un montón y os agradecemos que estéis aquí contra el rearme, la militarización y para informarnos todo lo que está pasando aquí en el distrito y con los vecinos y vecinas. Voy a agradecer principalmente a Hacenderas y lo voy a personalizar esta vez porque creo que se lo merece, y es Antonio Polino, el que está detrás de la cámara siempre. Sí, Antonio pertenece al grupo de Hacenderas, es un grupo cultural que hay aquí, y entonces él lleva todo lo relacionado con la cultura y en este distrito. Y quiero agradecer también principalmente al Círculo de Podemos de Retiro, que yo estoy muy satisfecha que esté aquí sentada con nosotros en este espacio, que es el espacio de todas las vecinas y todos los vecinos. Con lo cual, gracias por estar aquí, por ayudarnos, por apoyarnos y sobre todo por participar en esta mesa, que yo creo que es una mesa espléndida, de generaciones varias, con lo cual mejor imposible. Y además con un objetivo principal, y es estar contra el rearme, contra la guerra, contra el genocidio y no más gastos militares. Entonces, yo no me voy a demorar mucho más. Mi nombre es Ana, ya me conocéis muchos, soy del distrito de aquí, vecina de Retiro y de Vallecas. Yo siempre he vivido en la frontera, con lo cual mi alma está dividida en Vallecas y Retiro. Estoy hecha de dos partes, de dos barrios, con lo cual tengo muy buen calado por ambas partes. Y luego deciros que mi activismo principal está en COESPE. Yo pertenezco a la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones, y es donde ahí peleo y desde ahí donde lucho para luego todas estas actividades que hacemos y todas estas luchas. Voy a presentaros, antes de presentaros a la mesa, sí que os voy a indicar un poco desde COESPE, porque creo que es necesario cada uno que hablemos, cada uno de los que estamos aquí, vamos a hablar un poco desde el sitio donde estamos. Y yo os voy a decir que como pensionista y a la coordinadora que represento, nosotros llevamos mucho tiempo contra el gasto militar, mucho tiempo ya denunciándolo, y os voy a leer una frase un poquito, muy cortito, y ya le damos paso a la mesa, que es la que tiene que informarnos, y es a la que luego nos va a hacer un debate rico. Desde COESPE siempre hemos dicho que gastar en armas no es proteger a la clase trabajadora. Como decimos en COESPE, que mientras millones de personas trabajadoras sobreviven con contratos precarios, salarios insuficientes, alquileres impagables y servicios públicos al borde del colapso, resulta desconcertante, resulta profundamente decepcionante que nos quieran financiar los de arriba con un presupuesto que está destinado a la industria armamentística. Lo que necesitamos, y desde aquí lo decimos, es preservar los derechos sociales, la capacidad adquisitiva de la gente trabajadora, que se dan futuras y futuros pensionistas, y no callarnos ante esta barbarie. Es por eso que las pensionistas y los pensionistas peleamos por una ley que es la de la auditoría, que ya conocéis muchos, la 20/2021. Y estamos en la calle para que se realice esta auditoría a las cuentas de la Seguridad Social y demostrar que el sistema público de pensiones es sostenible, y que no hagan, como otras veces, en vaciarnos la caja de pensiones y decir que esto no es sostenible, porque ahora no queremos que nos quiten para gastos militares. No habrá justicia mientras se priorice las armas por encima de los derechos políticos y sociales. La verdadera seguridad se construye con empleo digno, con salud pública de calidad, con educación pública, con vivienda garantizada, con derechos sociales y pensiones públicas. Y por supuesto, apoyamos y apoyaremos al llamamiento
ni un céntimo, ni un arma, ni una vida humana para la guerra. Bueno, pues dicho esto, lo que nos van a explicar y nos van a contar, primero a mi izquierda está, lo voy a decir por orden en los que vais a participar, Alba Rondón. Es muy fácil para mí presentarla porque es compañera y amiga. Es una activista incansable, abanderada del feminismo, siempre defendiendo y luchando en su barrio, principalmente, que es San Blas Canilija. Es ahí donde da todo el apoyo a sus vecinas y sus vecinos. Y entre otras muchas cosas, es portavoz de la Comisión de la Mujer en Corpemadrid COESPE. Y ahora la tenemos aquí, en esta mesa, para que participe, porque ella es parte de la organización de la Asamblea de Madrid contra el rearme y la militarización. Ella nos va a contar el porqué y para qué de este recién creado grupo, y no menos importante, ¿vale? Ella será la primera que habla. La segunda, a mi derecha, será Liliana Córdoba Ella es franco-argentina, es residente en Madrid, es especialista en literatura y pedagogía, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, siglas en inglés IJAN, y nos dará unas pinceladas del militarismo dentro de la sociedad judía israelí y también de la defensa del pueblo palestino. En tercer lugar, nuestro compañero Julio Rodríguez, que también es vecino de Retiro, es militante de Izquierda Unida en el área de paz y solidaridad. También está participando activamente en la Asamblea de Madrid contra el rearme y la militarización. Es conocido en nuestra época como el abuelo de los insumisos, cuando él tenía 33 años, allá por la prehistoria, y ya hizo un alegato en contra de los ejércitos. Entonces cerrará nuestra querida, y yo estoy orgullosísima de tener a una persona tan jovencita, Teresa Murga. Teresa es del Círculo de Podemos y es componente del área joven, atrevida, valiente y sentada aquí para cerrar el acto, y luego ya vosotros podéis debatir, preguntar, que yo creo que es lo ameno, que hablemos entre todas y todos. Yo creo que con que 10 minutos o 15 a lo sumo de exposición estará bien, ¿verdad? Y luego ya, pues, todo para vosotras y vosotros. Así que un fuerte aplauso para esta mesa. Sois vosotras y vosotros, ¿no? Eso, la asistencia y el que podáis estar aquí es importantísimo para nosotras y nosotros. Pues la Asamblea contra el rearme se constituyó el 1 de marzo, hicimos una reunión a nivel estatal, las marchas de la dignidad y renta básica universal e incondicional, también a nivel estatal, porque veíamos que el problema de los servicios públicos cada vez estaban en peores condiciones. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pues nada nuevo, esto ya viene de muy atrás, y que veíamos la necesidad de que teníamos que empezar a movernos fuera, luchar por estos servicios que cada vez van a peor. Y de ahí pues salió en diferentes asambleas que el problema de la situación en la que nos encontrábamos también venía mucho porque se estaba empleando muchísimo dinero en armamento, en compra, venta y todo este tráfico de armamento, y entonces, bueno, pues vimos la necesidad que por ahí tendríamos que movernos casi, es ambas luchas, ¿no? Pero sobre todo ahora mismo la de el armamento, la compra de armamento. Y se constituyó el 1 de marzo, y ahí hemos ido manteniendo reuniones todos los lunes en la parroquia de San Carlos Borromeo, una parroquia muy abierta al pueblo, muy abierta a todo este tipo de reuniones. De hecho, las marchas siempre hemos estado ahí trabajando y demás, y poco a poco fue creciendo, tanto en movimiento social como sindicatos alternativos, partidos, que ha ido, bueno, pues
La verdad es que cada vez estamos más asombrados, ¿no? Porque ahora lo que hay son como unas 80 colectivos que estamos participando y la verdad que vemos muy positivo esta lucha, vemos que salir a la calle es muy importante, denunciar lo que está sucediendo, como bien ha dicho Ana, el genocidio que se está cometiendo en Palestina es tremendo, ya estáis viendo las imágenes, ¿no? Es algo que no podemos entender, cómo esto no se para, hay gobiernos que no les interesa que esto se pare, no cabe duda que no deja de ser una gran inversión económica para estos grandes poderes que hay ahí detrás de unos gobiernos que los están cubriendo. Y bueno, pues ahí esta mañana hemos tenido nuestra segunda rueda de prensa, ya convocado para el día 7, para el sábado, y bueno, os voy a leer un poquito una de las partes que hemos estado leyendo ahí, ¿no? O sea, pues no queremos que nos utilicen como moneda de cambio para crear más conflictos bélicos. Tu vida, la mía, la de todos y la de todas, no vale nada si nos manchamos las manos de sangre con las vidas de otras personas. No podemos mirar para otro lado, no podemos callarnos. Tenemos que parar a los gobiernos de estas grandes potencias capitalistas. Lo único que les interesa a los poderosos es aumentar el propio beneficio económico y ejercer el poder para manejarnos a través del miedo y el silencio cómplice. Los miles de millones de euros destinados a la producción y al comercio de las armas tienen un nombre, y ese nombre se llama saqueo. Saqueo a los recursos necesarios para mantener los servicios públicos. Saqueo a los recursos y presupuestos que sirven al bienestar de la población. Saqueos a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la vivienda, a servicios sociales, a la seguridad social con la auditoría, al Pacto de Estado contra las violencias de género. Millones de euros serán destinados a destruir vidas humanas, a destruir conquistas sociales. Estamos viendo todos los días imágenes del genocidio en Palestina, de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, que gritan el derecho a vivir, el derecho a que les dejen vivir. El armamento y la guerra ponen en peligro a toda la humanidad. Y bueno, ahí está nuestra cita, que queremos que os llegue y que esperamos que estéis, es contra el rearme y la militarización, es la manifestación el día 7 de junio a las 12 de Atocha, Congreso Sol. Este es el trabajo que estamos realizando y la mayoría de los que estamos ahí, movimiento social, somos vecinos y vecinas que no tenemos grandes aspiraciones políticas, pero sí de lucha y sí de cambio, y sí parar ya este comercio, esta venta de vidas, porque nos llevan a la destrucción. Y bueno, pues creo que la denuncia hay que estar y que tenemos que estar todos y todas en la calle. Efectivamente, como ha dicho Alba muy bien explicado, desde aquí, desde Retiro, la idea fue un poco también de Antonio, que ojalá lo que vosotros habéis montado lo estamos llevando a todos los barrios y que esto sea el inicio y la continuidad de algo y que todos los meses podamos juntarnos para poder hablar, para poder debatir y para ver qué problemas políticos nos están aplastando, nos están ahogando y entre todas y todos poder que esto sea un embrión, que le demos continuidad igual que lo habéis hecho desde ahí y que es importantísimo y muchísimas gracias por explicarlo. Le damos paso a Liliana Córdoba, el segundo apellido de Troy, que es mejor que yo, y ella nos pone un poquito en contexto. Entonces, Liliana Córdoba, Kaczerginski. Facilísimo. Que tengo que alzar la voz. Entonces,
Efectivamente, con ese nombre de familia se dan cuenta que no es muy castizo. El primero sí, pero no es de mi familia, porque estuve casada con un peruano, pero Kaczerginski es el nombre de familia y son judíos que vienen de Europa del Este, de Polonia y de Lituania. Entonces, ahora soy vecina de Vallecas, tras un largo recorrido de haber nacido en Francia, criado en Argentina y después también viví en Palestina ocupada una decena de años y también en Francia muchos años hasta que me jubilé y en eso llegué a estas tierras. Muy contenta de ser una vecina de Vallecas, a pesar que no digo Vallecas, pero y también contenta de estar aquí con la gente muy variada, digamos que viene de diferentes grupos, de diferentes edades, etc. Siempre es bueno tener variedad para entendernos mejor. Voy a hablar primero por qué Israel es un bastión militar, cómo se produjo ese fenómeno y cómo es un bastión también hoy en día de todo lo que es el armamento a nivel internacional. O sea, si hay un país que es, digamos, puede ser casi como un símbolo de lo que no es un desarme, es realmente Israel. No es el único, pero es un símbolo porque es pequeño. Claro que si hablamos de Estados Unidos es evidente, pero Israel, que es tan pequeño, una población judía de 6,5 millones como máximo, con los palestinos que son ciudadanos de Israel puede llegar a 8 millones, pero muy pequeño país, creo que es más o menos la talla de la Comunidad de Madrid, que es un bastión militar. A veces dice gente que es un ejército que tiene un Estado y no un Estado que tiene un ejército. Empezó entonces, digamos, antes de que se creara el Estado de Israel, había un proyecto sionista y judíos que habían migrado ya a Palestina a partir más o menos desde 1880. A partir del momento en que Palestina se transforma en un protectorado del Imperio Británico, después de haber firmado el acuerdo de Sykes-Picot, de 1916, es importante un poquito, porque eso divide el Medio Oriente entre dos potencias, Francia y Gran Bretaña. Y bueno, Palestina le tocaba a Gran Bretaña, porque así se sentaron el ministro de Exteriores de Francia y el del Reino Unido y dividieron esto para mí, y bueno, ahí estamos. Entonces, Palestina le tocaba al Imperio Británico. El Imperio Británico empezó ya desde el principio, o sea, tomaron Palestina en 1920, o sea, ya eran los británicos eran los que controlaban las cosas en Palestina, y empezaron ya a promover milicias judías dentro de Palestina. A partir de 1920 hay milicias judías entrenadas por los británicos. Y eso entonces no se para ahí, si se quiere, que fue muy importante, porque efectivamente los judíos venían de diversos países, algunos sí habían participado en alguna cosa militar, pero la gran mayoría no. Entonces había que crear casi de cero. Y bueno, los británicos, si hay cosas que saben hacer, es justamente cuestiones que tienen que ver con el tema militar y con el tema de inteligencia militar. Y son también los que educaron, entre comillas, a los judíos que ya habían emigrado a Palestina en todo lo que es inteligencia, los servicios de inteligencia. Al punto tal
que supieron, digamos, formar a que diversos judíos que andaban por Palestina puedan empezar a conocer los diferentes acentos y léxicos de los pueblos palestinos, o sea, de un punto tal que si quieren infiltrarse puedan hablar exactamente como la gente del lugar. Y eso es un servicio de inteligencia que hasta el día de hoy les sirve mucho a los sionistas para infiltrarse en los diversos territorios palestinos. Y más allá también, Siria, Líbano. O sea que podemos decir que los británicos realmente armaron tanto el ejército como los servicios de inteligencia. Y no es que podemos decir, uy, qué milagro, llegaron de todos los países y pum, pam, hicieron un ejército y qué eficaz. No, los prepararon y los prepararon, los maestros eran de lo mejorcito, entre comillas. Luego siguió, digamos, cuando ya se está preparando el Estado, o sea, en 1948 se declara el Estado de Israel y empiezan a haber más, digamos, grupos humanos, países que les dan armas y entrenamiento. Por ejemplo, muy importante fueron las armas que llegaron de Checoslovaquia para la guerra de 1947-1948, donde el Estado judío naciente tenía que defenderse contra 7 ejércitos árabes, como es el discurso, pero claro, estaban también muy entrenados y les llegaban armas de Estados Unidos, pero también de Checoslovaquia, que les quedaban armas de la Segunda Guerra Mundial. Y como la URSS había reconocido al Estado de Israel, más que reconocido, o sea, fue uno de los patrocinadores del Estado, firmando la partición entre un Estado judío y un Estado árabe de toda Palestina, fueron, digamos, los que ayudaron también con el entrenamiento. Y seguimos que la bomba atómica no la tuvieron del cielo, ni con las promesas de Dios de que esa es la tierra de Israel que le toca al pueblo judío, le llegó de Francia. En un acuerdo en los años 60 entre el gobierno francés y ya el gobierno de Israel. Entonces vemos que realmente, y hoy en día, sabemos que reciben armas de todo el mundo, reciben y dan, que eso es lo que no había antes. En los últimos 10 años, Israel se perfeccionó en armas que son muy sofisticadas y que se venden también usadas sobre el terreno. O sea que son armas que se usan ya probadas contra los palestinos. Eso es lo que les da un plus, pero al punto tal que en España ahora el gobierno tiene miedo de cortar relaciones de armas militares con el Estado de Israel, no solo por otras razones, sino también porque tienen ciertas cosas del punto de vista militar que no las fabrican otros. A ese punto llegó ese estadito que tiene 6,5 millones de habitantes judíos, que tienen directamente armas muy especiales que son parte hoy en día de todo el dispositivo armamentístico de Occidente. Y además, eso es de parte de Israel. O sea, Israel es un bastión armado pequeño, muy útil, no solo porque está en medio, en el corazón de lo que se llama el Medio Oriente, y puede ser entonces un ejército que ayude a invadir pueblos del sur, colindantes, por supuesto, y también tener inteligencia que ayude a controlar el Medio Oriente, y eso es importante, sino que también es una parte de lo que es la financiación
y del comercio, de todo lo que concierne los productos militares. Y ahora voy a terminar diciendo, entonces, ¿qué pasa con los palestinos en todo esto? Los palestinos están dominados por un Estado que está militarizado hasta los dientes y en el mejor de los casos dice que tiene que haber un tipo de, digamos, de acuerdo con el Estado, con un Estado palestino. Ese Estado palestino tiene que ser desmilitarizado. Y esas son las condiciones esenciales que Israel pone para una posible perspectiva de dos Estados. Y ahora la pregunta esencial que nos hacemos: un Estado que está militarizado hasta los dientes, ¿cómo va a contemplar de tener al lado un Estado completamente desmilitarizado? O sea, se lo van a comer a los 2 días, como se dice. Entonces, por eso es que la solución de 2 estados es teórica, porque estaría muy bien pragmáticamente, pero Israel dice cada momento que si es un Estado palestino, tiene que ser desmilitarizado. Hoy en día, los palestinos tienen derecho a defenderse, como lo dice muy bien la resolución 3070 de las Naciones Unidas, que dice que un país que está ocupado, que está colonizado, que está sojuzgado por otro país, tiene derecho a defenderse. Y es el caso de Palestina. Israel no tiene derecho a defenderse, porque Israel es el ocupante, es el que tiene todo el armamento y puede defenderse, no tiene necesidad de tener un decreto especial de las Naciones Unidas para defenderse, tiene suficientemente con qué defenderse, y no es el opresor que hay que otorgarle ese derecho. El opresor lo tiene, porque si no fuera fuerte no sería opresor. Entonces, el que tiene derecho a defenderse es el pueblo unido, incluso por resoluciones de las Naciones Unidas, que todos tenemos que apoyar esas resoluciones en todo sentido. Y creemos además que la lucha contra el rearme tiene que ser una lucha que sea profundamente también antiimperialista y anticapitalista y por supuesto antisionista. Antisionista me refiero que se pone a Israel como un modelo, el modelo malo de todo lo que quiere decir el rearme. Gracias. Contextualizado muy bien la situación, y ahora, Julio, nos hablas un poquito de la asamblea contra el rearme y la militarización y nos cuentas. Pues, muy buenas tardes. No sé si se me oye con la mascarilla. Sí, es que prefiero, lo dice el médico. Antonio dice que no me lo ve. ¿Se me oye o no se me oye, Antonio? Sí. A ver, voy a poner el cronómetro para pasar. Bueno, vamos a ver. Ante todo, muy buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por venir en una tarde tan calurosa como esta, ¿no? A ver, efectivamente yo pertenezco como ALBA a la Asamblea contra el rearme y la militarización, que estamos promoviendo la manifestación de este sábado, y nos reunimos ahí en la parroquia esta de Borromeo, en Trevieja. Nos reunimos hasta el domingo, Como es una parroquia, será por eso que nos reunimos este domingo pasado allí, con un calor asfixiante en la calle. La parroquia hacía fresquito. Bueno, vamos a ver, el planteamiento que tenemos desde Izquierda Unida, y el planteamiento que tengo yo personalmente, cuando ha mencionado Ana que si hice no sé qué alegato con los insumisos, yo es que cuando éramos insumisos hace muchos años, evidentemente, pues nos enfrentábamos a sentarnos en el banquillo y que se nos pidiera por parte de los fiscales, cosa que me ocurrió a mí, 2 años, 4 meses y 1 día de prisión por negarnos a ir al servicio militar. Yo tuve suerte, entre comillas,
Porque claro, dependíamos del juez. O sea, esto que existe hoy en día de la voluntad ha existido siempre. Es decir, hay jueces que hicieron las cosas y hay jueces que hicieron otras. A mí me condenaron solo a 4 meses, pero a muchos compañeros cerca de mí les condenaron a 2 años, 4 meses y un día, que es lo que ponía la ley, por cierto, no se lo inventaban los jueces de derecha. Bueno, la cuestión es que desde entonces hasta hoy, pues sí, ha habido un movimiento pacifista, antimilitarista, no era solo la cuestión de insumisión, sino la cuestión anti-OTAN, que llevó tantos años de lucha hasta el referéndum, que nos hizo perder Felipe González, y todas las guerras posteriores, todas las luchas posteriores contra la guerra, por la paz, y desde luego, sobre todo, o durante muchos años, en solidaridad con Israel. No es más importante la lucha de Palestina que la de otros, porque todos los que sufren tienen la misma consideración, pero sin embargo los palestinos, si no sufren más, por lo menos sufren más tiempo y salen más a menudo en los medios de comunicación. Bueno, la cuestión es que lo que nosotros reivindicamos es un movimiento antimilitarista y, perdónenme la butad, que sea un movimiento antimilitarista no binario, porque no binario es algo que viene del movimiento LGTBI y en el concreto nuestro, lo del movimiento antimilitarista no binario, quiere decir que, por ejemplo, si desde el movimiento antimilitarista defendemos el que estamos en contra de la actuación del Estado de Israel, no significa por ello que seamos antijudíos, que es lo que nos dicen los medios de comunicación. Si fuéramos antijudíos, pues yo no hubiera propuesto que viniera Liliana aquí a este acto, ni tendría amigos y compañeros judíos en Barcelona, pero también en Sarajevo y también en Jerusalén y también en Apula, que es un sitio ahí al norte de Yenin, ¿no? Donde hemos ido unas cuantas veces, ¿no? Entonces, claro, desde mi experiencia, ahí sí personal, no es la de izquierda, mi experiencia personal, estando en la guerra en Bosnia, la de Kosovo, estuvimos también en Afganistán y hemos estado en Gaza 4 veces, yo personalmente, y en Cisjordania creo que 16, si me acuerdo. Y por cierto, aquí hay una compañera, Rosa, que estuvo con nosotros en Bosnia hace ya unos años. Bueno, la cuestión es que cuando planteamos que el movimiento antimilitarista tiene que serlo así, o sea, el movimiento pacifista debe ser antimilitarista, plantearse que lo militar es contrario de lo civil y que por lo tanto tenemos que enfrentarnos de una manera pacífica y no violenta a lo militar. Y cuando digo que sea no binario es que eso, igual que no nos pueden insultar, aunque no puede ser de otra forma, que nos digan que somos antijudíos o que queremos matar judíos, esto lo habréis oído en las televisiones, en las radios, ¿no? Pues, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, el que hayamos criticado muchas veces que la facilidad que hay para que vengan refugiados ucranianos, esa facilidad no se está dando a gente que huyen de otras guerras o de otras injusticias, no quiere decir que queramos que echen a los ucranianos, lo que queremos es que dejen venir a los demás. No sé si se entiende lo de la no binariedad que estamos reivindicando. Dicho todo esto, lo que voy a decir es una putada, por supuesto, pero consideramos que este señor Trump es simpático, es gracioso, es un tipo encantador en la medida en que está demostrando que el emperador está desnudo. Es decir, todo lo que pudiéramos imaginar, Trump lo muestra sin ninguna tapujo y con toda la crudeza. Es decir, no sé si os ha quedado claro, a mí sí, que en este mundo no manda ni tiene capacidad de arreglar absolutamente nada ni la Unión Europea, que les han dejado vendidos, ni Naciones Unidas, a las cuales no se hace ningún caso, ni el Tribunal Internacional de Justicia, ni siquiera la Liga Árabe o el Consejo en los países de la Organización de la Conferencia Islámica, que se han reunido en Madrid aquí con nuestro gobierno. Han venido la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia de los Países Islámicos. Ninguno ha tenido capacidad, ni los BRICS, ni los rusos, ni los chinos, han tenido capacidad de frenar el genocidio de Palestina. Unos han gritado más, otros han gritado menos, otros han hecho lo que ha hecho nuestro gobierno, que más bien poco, pero nadie es capaz de pararlo, salvo Trump. Que quede claro, el que tiene capacidad de parar o de que las cosas no avancen se llama Donald Trump y está en la Casa Blanca. Hasta el punto, perdónenme ustedes, porque veo caras de estupor, perdónenme ustedes, la víspera de la toma de posesión de Trump, se consiguió un alto el fuego allí en Gaza. Y aquella mañana estaban todas las teles preocupadísimas en directo del alto el fuego. Y todos los tertulianos diciendo, no, esto no va a salir bien, no, esto en el último momento pasa algo.
y cuando hacia, no sé, las 12 del mediodía empiezan a soltar unos y otros los prisioneros de guerra, yo les llamo prisioneros a los dos, también a los que llaman rehenes, sorprendentemente todos los tertulianos de todas las teles dijeron, anda, pues esto lo mismo se podría hacer para hace 15 meses, lo descubren gracias a Trump, porque es que al día siguiente la consecuencia de que se consiguiera ese alto el fuego es un domingo, es que el lunes Trump conseguía su toma de posesión, y no es la primera vez que pasaba, con una operación, ¿verdad?, que se llamó de plomo fundido también contra Gaza. La víspera de la toma de posesión de Obama se paró sorprendentemente. Que en las negociaciones alto el fuego no han conseguido participar, que lo que ocurre entre Rusia y Ucrania no se sabe lo que va a ocurrir todavía, pero que le ha dicho a Europa que no tiene, a Europa, pero a la Unión Europea, pero también a los británicos, también a los canadienses, que no pintan nada en esas negociaciones. Pero algo más, una de las reglas básicas de los estados occidentales, de Estados Unidos y los demás países de la OTAN, en fin, de la mayoría de los estados fuertes de este mundo, es que no se negocie con terroristas, lo habréis oído muchísimas veces. Bueno, pues unas semanas antes del alto el fuego que he comentado en Gaza, en un país que está al lado que se llama Siria, han entrado en el gobierno unos señores que hasta el día anterior estaban en los carteles de se busca por terroristas. No me digan que esto no tiene cierta gracia. Quiero decir, tendría gracia si no supieran que esto supone mucha sangre de mucha gente. La cuestión, a lo que quiero llegar, es que lo que podríamos haber creído durante mucho tiempo, la necesidad que la hay de que haya unas Naciones Unidas que sean de alguna manera árbitros de algo, que haya gobiernos que de alguna manera hagan de contrapeso a los Estados Unidos. Todo esto ha dejado, no es que haya dejado de existir, es que Trump nos ha mostrado que no ha existido nunca, que ni la Liga Árabe, ni la Tribunal Internacional de Justicia, ni siquiera las Naciones Unidas tienen capacidad de nada, ni de conseguir altos el fuego, ni de poner a terroristas, ni de quitar a terroristas, ¿vale? Entonces, inciden esto del terrorismo. Hasta esta actuación tan espectacular de Estados Unidos en Siria, cada vez que hablábamos del terrorismo, digo, los antimilitaristas intentaban poner ejemplos que se conocieran y que fueran fácilmente entendibles. Decíamos, hombre, piensen ustedes, por ejemplo, Nelson Mandela estaba condenado a cadena perpetua por terrorismo. Salió de la cárcel antes de morirse, o sea que no cumplió la cadena perpetua, se convirtió en presidente de la República y premio Nobel de la Paz. Vale. Y antes de que estos de Hamas fueran terroristas, era terrorista, por ejemplo, el señor que iba ahí con la cufía, Yasser Arafat, fue premio Nobel de la Paz y también llegó a presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y podemos hablar como en Irlanda, los terroristas al final son los que han ganado las últimas elecciones, etc. Entonces siempre decíamos, tengan ustedes cuidado que cuando hablen de que no se quiere terrorista, fíjense que puede llegar a presidente de la República, de alguna república o incluso a premio Nobel de la Paz. Claro, se ponía de nervioso a los antiterroristas. Los antiterroristas son gente que son de alguna manera gente binaria, que es algo que existe terminado. Los antiterroristas son gente binaria, es decir, que todo es blanco, todo es negro y por lo general lo ven todo muy negro, salvo cuando la sangre llega hasta las plantas de nuestros pies. Bueno, dicho todo esto, lo importante de todo esto que estamos hablando hoy es que salgáis contentas y contentos. Y lo segundo importante es que el sábado, de aquí al sábado, hagáis todo lo posible para que miles de personas salgan a la calle contra el rearme y la militarización del mundo, no solo del Estado español, pero también. Muy buenas tardes. Para ahora, tan desamparados estamos con las instituciones, como muy bien ha dicho Julio, pero para eso estamos aquí, el pueblo, para ampararnos en unos y otros. Va a cerrar nuestra compañera joven, Teresa, que nos va a contar la guerra desde el punto de vista feminista, y una vez demos por finalizada la mesa, ya podéis hablar vosotros y preguntar lo que queráis. Bueno, pues, hola, muchas gracias primero por contar con nuestra participación y por todas las ideas tan interesantes que se han aportado en esta mesa.
Y bueno, sí, yo cuando preparaba esto me entraban ganas de enfocarlo desde una perspectiva feminista, porque al final pienso que muchas veces en estos debates que tan importantes son, nos anclamos quizás en viejas disputas y nos queda nos falta el introducir nuevos elementos disruptivos que se puedan introducir en el debate y que nos aporten nuevas perspectivas. Y precisamente el feminismo me parece el elemento perfecto para introducir esto. Al final tenemos que entender el feminismo no únicamente como movimiento social, sino como un modelo estructural, integral, que desmantele todas las estructuras de opresión a la mujer y cree unas nuevas estructuras socioeconómicas en las que vivamos en igualdad y equidad. Y por eso la crítica antimilitarista desde el feminismo tiene que ir más allá de la mera oposición a la guerra, sino que hay que entender el militarismo como el pilar de los sistemas de poder que sostienen la violencia, la desigualdad y el control social, es decir, del sistema de dominio. Y al final este sistema de dominio se puede percibir tanto en la estructura militar como en la estructura patriarcal del dominio de los cuerpos masculinizados hacia los cuerpos feminizados. El patriarcado y el militarismo comparten la misma lógica, es decir, un poder jerárquico superior que tiene el poder de apropiarse de tierras, de bienes, de fuerzas de trabajo y de cuerpos. Es decir, reproduce en la sociedad civil lo que hace el patriarcado con los cuerpos de las mujeres. Se convierte en una cultura de dueños, en una propiedad privada en la que unos pocos tienen la capacidad de apropiarse y extraer el plusvalor de unos muchos. Entonces hay una violencia explícita que crea un estado de vigilancia y sometimiento, tanto institucional como sexualizado, que ejerce una violencia sobre los cuerpos, ya sea en el sistema patriarcal como en el sistema militar, que es intolerable. Al final, no podemos obviar este vínculo estructural que hay entre estos dos sistemas, el militarismo y el patriarcado. La lógica bélica se apoya en la jerarquía de género, o sea, se apoya en un control de los cuerpos y en una concepción autoritaria de la seguridad que no permite romper con los roles feminizadores. El militarismo no es neutro, es una expresión del patriarcado. Reproduce la masculinidad hegemónica, lo que es la violencia, lo que es la agresividad tóxica, replica los roles de género, es decir, hay unos roles feminizados que son los encargados de asumir las tareas reproductivas, de cuidados, mientras que hay otros roles, es decir, los masculinos, cuya función es la seguridad, la protección. Además, no deja de hacer una instrumentalización de la figura de la mujer, es decir, nos revictimiza, nos convierte en el sujeto que debe ser protegido. Y esto legitima una actuación masculina agresiva y dominante, cuya función principal es precisamente proteger a ese sujeto femenino. Entonces, esto lo que hace es incidir en esos roles de género y precisamente crear una sociedad no igualitaria, además de que, evidentemente, el impacto en las guerras no es el mismo según el género. La sobrecarga en el trabajo de cuidados y en la reconstrucción de los vínculos sociales, de las redes de socialización que se crean, recae sobre todo en las mujeres. Esto se ha visto en conflictos como en Ruanda, como en Siria. Y además hay un elemento que para mí es clave a la hora de abordar esta relación entre militarismo y patriarcado, que es la violencia sexual utilizada como arma de guerra. Es decir, en todos estos conflictos que ya he mencionado, como en otros latentes a día de hoy, se utiliza el cuerpo de la mujer como campo de batalla. Entonces, precisamente por lo que ya he explicado de esa victimización de la mujer y de esa creación de un imaginario en el que necesita ser protegida precisamente por aquellas personas que se dedican al esfuerzo militar, se legitima que en el caso de que esa protección no haya sido efectiva, es decir, en términos llanos, no haya sido capaz de vencer en esos términos belicistas, hay una legitimidad para atacar el cuerpo de las mujeres. Entonces los vencedores tienen legitimidad para atacar el cuerpo de las vencidas. Las mujeres otra vez vuelven a ser despojadas de su humanidad y convertidas meramente en trofeos de guerra. Hay una reafirmación del control del cuerpo femenino por parte del poder. Y por ejemplo en Palestina vemos muy claramente pues, la precarización, el desplazamiento forzado, la pobreza extrema a la que empujan a los cuerpos femeninos, que además, como ya hemos mencionado, suelen tener la mayor carga en las tareas de cuidados y suelen arrastrar una parte vicaria dentro de esa violencia en la que no solo son ellas las afectadas, sino también sus hijas e hijos. Luego, para mí también es clave entender que el gasto militar absorbe los recursos económicos. Entonces,
desvía esas inversiones que habría para servicios públicos y para políticas de igualdad de género a la construcción de un Estado belicista y militarista. La igualdad no es efectiva si no se puede crear unas redes de cuidados y una economía social que la sustente. Cuando no hay fondos porque se están empleando en la creación de armas, en la creación de la industria bélica, se inciden precisamente en estas desigualdades que son estructurales, son sistémicas. Por eso es necesario atajarlas con políticas contundentes. Hay una justificación de la seguridad nacional antes que la seguridad humana. Y con esto lo que quiere decir es que se da como una narrativa genérica en la que se prioriza el proteger, pues eso, la defensa de la nación, no la nación entendida como pueblo y como colectivo de sociedad, no, la nación entendida como ente subyugador con un cariz patriótico alrededor de ella, antes que la justicia social. Es decir, se prioriza y se justifica en el discurso imperante esa intervención militar y esos recortes en servicios públicos en una supuesta defensa de una identidad nacional que, repito, no es una identidad que refleje realmente la composición de los pueblos, sino simplemente el cariz patriótico y defensivo, es decir, estatal, institucionalizado, que se le intenta dar. La paz se construye con justicia social, no con armas. Luego, también es fundamental entender que aparte de esta vía de violencia implícita, o sea, explícita, hay también una vía de violencia implícita que es el relato cultural, es decir, la legitimación de la guerra que se vive pues, en los medios de comunicación masivos, en redes sociales, incluso en el discurso político del día a día. Se habla de una especie de guerra por la paz, es decir, se justifica una intervención militar que garantice los valores pacifistas. ¿Qué pasa? Que esto tiene un matiz imperialista y eurocéntrico clarísimo, porque al final se define como paradigma del feminismo los valores occidentales que tenemos respecto a feminismo, a LGTBI-fobia y en general a política de género. Entonces se justifica una intervención en pueblos cuya cultura es diferente a la eurocéntrica desde la perspectiva de no, venimos a enseñarles nuestros valores feministas, venimos a enseñarles nuestros valores de género, sin pensar que eso quizá no se adapta de manera correcta a su cultura. Es decir, otra vez caemos en el complejo de Salvador Blanco imperialista que viene a traer la cultura occidental a las comunidades neurocéntricas. Entonces, por ejemplo, para mí el ejemplo claro de esto es Israel, con el pinkwashing que llevan a cabo, también muy protegido por la islamofobia que se vive en Europa. Entonces, hacen un marco cultural en el cual Israel es más cercano a los valores eurocéntricos y a la forma de vivir el feminismo que tenemos en Europa, la forma imperante en el mundo occidental, y por tanto deslegitiman la lucha de la mujer palestina, que por cierto lleva más de 70 años viviendo una Nakba y construyendo vínculos sociales en los que defienden precisamente los derechos de la mujer desde las necesidades que ellas tienen, pero deslegitiman esa lucha porque no se ajusta a los cánones occidentales que tenemos de cómo tiene que hacerse el movimiento social. Entonces, para mí es fundamental que desarrollemos una geopolítica feminista contra el expolio, la criminalización y el despojo de la vida humana. Referenciando a Judith Butler, la ética de la no violencia no se puede fundar en el individualismo, es decir, esta geopolítica feminista no se puede construir desde el yo, desde el individuo, sino que tiene que venir desde una colectivización, porque al final vivimos en una sociedad interdependiente en la que cualquier clase de violencia atenta contra todos los vínculos. Por eso la práctica de la no violencia solo tiene sentido desde la igualdad radical. Así que nada, apostemos como pues han hecho ya otras mujeres antes que nosotras, por ejemplo en Greenham Common o en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz, por construir un proyecto feminista por un sistema de paz. Yo recomiendo personalmente un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, que ganó un premio Nobel en 2015, en el que precisamente se expone bien el papel de la mujer en los conflictos bélicos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que ya ha sido un descanso, oídos a los cuatro, y bueno, la palabra es vuestra, si queréis preguntar.
preguntar. Me han pedido que te pregunte, pero si ahí Gustavo me ha dicho que le apunte, le voy a apuntar para que no se me escape. ¿Vale? Entonces, lo que queráis preguntar. Hola, buenas tardes a todos. Mejor os presentáis, ¿vale? Sí, Y así... Bueno, yo soy Carmen y estoy en el círculo de Podemos de Vallecas Villa. Bueno, y encantada de oíros, ha sido muy enriquecedor escucharos a todos. Yo quería preguntarle a Liliana si nos puedes poner algunos ejemplos, por favor, de cuáles son las redes de poder de eso que se llama lobby judío, ¿no? O que no sé si está bien llamado. Lobby sionista. Sí, o lobby sionista, sí, sí. Entonces, claro, nos comentaba antes Julio que el poder de es Estados Unidos quien tiene el poder de frenar esto, ¿no? Que son los únicos que tienen la capacidad política y económica y seguramente militar también para detenerlos. Entonces, yo no sé si este lobby sionista que tú comentas tiene sus principales redes allí. Primero, principal, hablar sobre el lobby sionista, que es muy importante entender cómo funciona, pero no quería dar ahora todos los detalles, porque si no tengo que quedarse 2 días, pero sobre todo que hay en el lobby sionista hay más no judíos que judíos. O sea, están, por ejemplo, los evangélicos, que tienen una teoría bastante loca, que los evangélicos son una tendencia dentro del mundo protestante. Aquí en España están sobre todo dentro de esa corriente la gente tanto de la comunidad gitana como de la comunidad latinoamericana. No hay muchos, no sé, pero bueno, son realmente esas dos comunidades que están en ese ámbito, y son muy fanáticos de que todos los judíos tienen que hay que reunir a todos los judíos en Tierra Santa, porque así se va a facilitar la segunda venida de Cristo. Y corolario, para que lleguen todos a Tierra Santa, el primer paso va a ser que todos después van a convertirse al cristianismo, y eso, digamos, ese proyecto va a traer la segunda venida de Cristo y la salvación de la humanidad. Entonces tenemos un lobby sionista muy potente, porque son millones y con muchísimo dinero también. Ahora la parte que son judíos, por supuesto. Y tenemos que ver que en Estados Unidos, sobre todo, tienen algunas también empresas importantes, pero sobre todo tienen una influencia muy importante en los medios, los judíos sionistas. Luego va Manuel y luego José. Y Ana. Sí, era un poco por la pregunta que hacía por aquí sobre quiénes son los lobbies. Efectivamente, muchas veces queda como, a la pregunta de quiénes son los lobbies, queda como una respuesta muy vaporosa. Efectivamente, los lobbies son Hollywood, medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión, en definitiva la agenda mediática del mundo. Pero para eso le falta dinero. La pregunta es muy sencilla. Es Lehman Brothers, Goldman Sachs, BlackRock, Chase Manhattan Bank, Rockefeller, o Rothschild, por ejemplo, que puede tener dentro de su nómina de gente a quien maneja, por ejemplo, a Macron. Y es un monaguillo de los Rothschild. Esos son los grandes poderes que nos explican que se nos pueda transmitir en directo un holocausto, y que el mundo, para la comunidad internacional, más llamada comunidad internacional, no se mueva pelo, mientras un poquito, pero nadie lo será. Eso solo se explica por el poder arrasador de la economía financiera del mundo, que está en manos de los chicos de la sinagoga. Eso es lo que es. Gracias por tu aclaración, María. Manuel, pregunta.
encima. Sí. No recuerdo cómo era el nombre. Que ha asociado, creo, el papel turco. Porque todo este territorio, en el siglo XVIII, era perteneciente al Imperio Otomano. Sí. Y entonces, hasta no sé si fue antes o después de ser Darfur, el ministro inglés, Hasta 1900. Tratado Balfour, la declaración de Balfour. el ministro inglés que le prometió un Estado que no había los judíos británicos, ya se pensaba que era un documento físico. Entonces, el Imperio Otomano les vendía a los colonos judíos que iban al territorio. Y así empezó toda la invasión de los colonos. Aquí quiero que Alba termine recordándonos lo que va a pasar este domingo, dónde tenemos que estar y cómo tenemos que estar, que es importantísimo. Me gustaría daros las gracias a todas y a todos. Recordaros que esto es el empiece, podemos seguir, podemos continuar, la lucha está en la calle, la lucha está en la colectividad, la lucha está con nosotras. Y voy a volver a repetir el lanzamiento y el llamamiento internacional que se dice no a la guerra, ni a los ataques contra las conquistas sociales, no a los presupuestos de guerra, ni a los que la propician, no a las políticas de guerra, vengan de donde vengan, y llamamos a la unidad de los pueblos de Europa, a la paz y no a la guerra, a la justicia, a la igualdad y no a la explotación, ni un céntimo, ni un arma, ni una vida humana para la guerra. Gracias. Cuando mencionabas si nos estamos organizando por otros espacios, en este caso en España sí hay otras comunidades que nos estamos organizando, nos resulta súper difícil. Hacer entender que querer la paz sin armas es súper difícil porque nos han metido el tema del miedo, ¿no? Tienes que tener un arma para defenderte. ¿Cómo explicas que defenderte no es tener un arma porque lo que precisamente incitas es a la guerra, ¿no? Entonces es súper difícil trabajar este tema. Y bueno, ya se ha hecho una manifestación, vamos poco a poco en Andalucía, el fin de semana. Pero bueno, vamos poco a poco, pero no solamente en España, sino en otros países también. Lo que pasa es que eso no interesa, eso no interesa difundirlo, ¿no? Entonces son unos pequeños pocos que se van creando, que al final yo creo que con el tiempo, no tardando mucho por las circunstancias en las que nos estamos encontrando y en la forma en que se está agravando las situaciones bélicas, que por cierto tenemos, creo, si no recuerdo mal, 53 movimientos, o sea, pequeñas guerras abiertas, pero claro, que esta en concreto, que es la que nos está doliendo mucho porque es un genocidio, cómo matan, tenemos aquí publicados que mira, tenemos 28.000 mujeres y niñas muertas, hay francotiradores que van expresamente a las mujeres, a las niñas, mujeres embarazadas, empiezan por ahí el genocidio, ¿no? Entonces, claro, es una lucha súper difícil con los poderes que estaba diciendo Julio, pero tenemos la clase trabajadora. ¿Quién mantiene el Estado? ¿Quién mantiene todo? Somos nosotras, somos nuestra mano, es nuestro producto. Si nosotros esto lo paramos, esto se para. Pero claro, tenemos que ser nosotras y nosotros la que tenemos que pararlo. Los grandes poderes viven de nosotros. Son sanguijuelas que se nos pegan y que se están alimentando a nosotros. Somos nosotras las que tenemos que decir hasta aquí. Pero tenemos que quitarnos esa coraza de miedo que nos han metido, que eso es súper difícil, porque como es nuestra salvación tener un arma y dispararnos unos a otros, dar nuestras vidas por estas semejantes impresentables que se están enriqueciendo con nuestras vidas. Y en realidad pues solo nos queda la calle. Por eso vamos a ir. Por eso nos queda, vamos a ir el día 7, sábado a las 12 de la mañana, de Atocha, Congreso, Sol. Tenemos que ser muchos y muchas para parar esto. Tenemos que parar
que ya está bien de que nos estén sangrando, quitándonos de los presupuestos, que es súper importante. En los pensionistas tenemos una auditoría que llevamos luchando mucho por ella, porque no es ahora cuando están sacando realmente, ahora están sacando más porque tienen que cumplir con estos deberes que nos han impuesto, que bueno, ya con el 2% hablamos de 10.471.000, pero se está hablando de, antes de terminar este año 2025, estamos hablando de un 33.123 millones que van a invertir en armamento. O sea que o lo paramos o lo paramos. Nos vemos en las calles.